Darwin, tú serás Claire y yo seré la vida. De acuerdo. La vida le está dando un mal rato a Claire. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Intentemos de nuevo, pero con una actitud más proactiva. Hola gente de YouTube, aquí Murracan Eclipse con un nuevo video para este canal, pero esta vez es una traducción, o sea, al fin no es de mi creación. Dejaré la página de fanfiction del creador en el comentario fijado y todos los créditos para sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, empecemos. Capítulo 1. Otro hechizo, otra explosión. Louise ni siquiera sabía lo que esperaba, para ser honesta. ¿Estaba esperando que esta única vez las cosas fueran diferentes? ¿Por qué sería? ¿Porque era un día especial? Con su historial, debería haber esperado que las cosas salieran aún más mal, así que se había molestado en hacerse ilusiones. Una vez que el zumbido de sus oídos desapareció por los efectos secundarios habituales de sus explosiones, escuchó las risas burlonas y los abucheos. ¿Qué más debemos esperar del cero? ¿Otra explosión? Típico. ¡Qué fracaso! Cerró los ojos como solía hacer, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo. Miró hacia donde habría estado el familiar si hubiera logrado convocarlo, y todo lo que vio fue Paul. No, sus ojos se abrieron cuando vio algo dentro. Dio un paso en el polvo, y lo alcanzó con sus manos. Cuando sintieron algo, su corazón estaba eufórico. Una sonrisa tiró de sus labios, ya que en realidad había algo allí para ella. Un familiar. Cuando el polvo finalmente se disipó y ella la acercó, la sensación pasó de la euforía al temor. Había algo dentro del círculo de invocación. Era. Cuando los otros estudiantes vieron lo que tenía en sus manos, se quedaron boquiabiertos y sorprendidos. No es que se diera cuenta, ya que la maga estaba demasiado concentrada en mirar lo que tenía en las manos. Es eso. No puedo creerlo, ella convocó algo, pero está muerto, míralo. En la palma de ambas manos había un cráneo que pertenecía a algo del tamaño de un niño pequeño. Era suave y tenía la forma de un cuadrado con dos agujeros vacíos, donde deberían haber estado los ojos. Tenía cuernos, que crecían a cada lado extendidos pero curvados hacia adentro a la mitad, en la punta se dividía en dos puntas. Parecía que habría pertenecido a una criatura esquelética, o tal vez incluso a un insecto. Si no lo estuviera sosteniendo, el cráneo ya se había partido en dos. Se quedó mirando la cáscara vacía, sus propios ojos no lo creían. Había convocado a un familiar, era una maga, pero tenía que estropearlo matándolo antes de que pudiera ver lo que era. Con manos temblorosas, empujó las dos mitades del cráneo juntas, formando la forma original. Por el fundador, ella realmente mató a su familiar. ¿Qué tan fracasado tienes que ser para hacer eso? No soy un fracaso, murmuró para sí misma, mirando el cráneo vacío y ahuecado. Había invocado algo, no era un fracaso. Señorita Valiere, no se sienta mal, su maestro trató de tranquilizarla. Si bien es poco común, ha habido casos en los que un mago puede matar accidentalmente a sus familiares. No sabía cómo se suponía que eso la haría sentir mejor, así que no respondió. En lugar de eso, recitó el hechizo que lo habría atado a ella. ¿Y qué si no tenía ningún valor? ¿Y qué si explotaría si lo hiciera? Este era su familiar. El pensamiento desesperado fue suficiente para que ella terminara el canto y plantara un beso en la frente de la calavera. ¿Quién eres? Sus manos soltaron el cráneo mientras un escalofrío le recorría la columna. Su cabeza se volvió de un lado a otro, mirando quién había dicho esas palabras. Pero por las miradas confundidas de sus compañeros de clase, no era ninguno de ellos. Tú, se volvió hacia el cráneo y notó que brillaba. Justo como nosotros, por su propia voluntad, su mano se extendió hacia el cráneo, la varita en su mano brilló. Nacido de Dios, esta vez no hubo explosión, un chorro de negro puro salió disparado de la punta de su mano. Se movía con tanta fluidez en el espacio entre su varita y el cráneo que parecía que fuera agua. Y vacío. ¿Vacío? La mención del quinto elemento la sacó de su estupor, al mismo tiempo que el cráneo que había estado vacío ahora estaba lleno del negro que ella había conjurado. Permitió que el cráneo flotara en el aire por un momento, y luego, en un estallido de magia de color negro, se formó un cuerpo.
un cuerpo pequeño con brazos rechonchos y rechonchos se presta sin dedos de las manos ni de los pies. Envuelto alrededor había una capa que parecían zarcillos. El cráneo era el mismo, solo que ahora en lugar de ver el blanco de la parte posterior del cráneo, parecía estar mirando un agujero negro. No era como si simplemente estuviera negro tampoco, era como si faltara algo y vacío. Fue como mirando al vacío. Ella dijo en voz alta. La criatura, su familiar, caminó hacia ella e inclinó su cabeza hacia arriba. La miró con esos ojos vacíos. Hubo susurros de sus compañeros de clase, pero ella no les prestó atención. Extendió la mano hacia él, y cuando sus manos estaban a punto de envolverse alrededor de su cuerpo, se detuvo por un momento antes de volver a entrar. No sintió nada cuando lo sostuvo, ni calor ni frío. Se acercó al nivel de los ojos y una vez más miró fijamente esos ojos vacíos. Criatura del vacío, uno de nosotros. Fin capítulo 1. Capítulo 2. Tener un familiar fue una experiencia extraña para Louise. Después de su pequeño espectáculo, a pesar de algunas burlas y risas más, todos aceptaron que ella era maga. Ella tenía un familiar con el cráneo de un insecto, un cuerpo de... Bueno, cuando ella había sugerido vacío, todos se rieron de ella aún más por su insinuación. La llamaron maga de agua considerando la naturaleza fluida de lo que había salido de su varita. Realmente no sintió la necesidad de discutir con ellos, aceptó sus comentarios y en su lugar mantuvo a su familiar cerca de ella. La miró en silencio, todavía con esos agujeros por ojos. Cuando llegó el momento de volver a sus habitaciones, Louise se encontró sosteniendo la mano de su familiar mientras caminaban de regreso a su habitación. Todavía se sentía como si no estuviera sosteniendo nada, a pesar del fuerte agarre que tenía sobre él. Estaba un poco esponjoso por cómo lo sostenía, como gelatina o baba. Entró en su habitación, sus ojos se dirigieron a la pila de heno que habría sido la cama de una bestia que se esperaba que convocara. Miró al familiar infantil y le dijo, ¿está bien para ti? Se volvió para mirarla, todavía en silencio y sin decirle una palabra, y luego se volvió hacia la pila de heno. La ceja de Louise se crispó. Bueno, puedes responderme, ¿verdad? Preguntó irritada. No respondió, sino que soltó el agarre de su mano y se sentó en la pila de heno. Y una vez más se quedó mirándola. El mago suspiró, ignorando la mirada. En cambio, se quitó la capa y la colocó sobre la cama, antes de sacar una silla y tomar asiento frente a la pila de heno. Su familiar continuó mirándola todo el tiempo. ¿Estás atento al menos?, le dijo. Respiró hondo y exhaló para calmar sus nervios, cerró los ojos. Está bien, Louise, este es tu familiar, prueba de que eres un mago, una criatura que está atada a ti de por vida. Los abrió, una vez más mirando las cuencas vacías del cráneo. Está bien, familiar, ya que estás unido a mí, necesitarás un nombre. Ninguno de los dos habló, el silencio se prolongó mientras se miraban el uno al otro. Bien. Rompió el silencio con un gruñido irritado. Estoy abierta a sugerencias, familiar. Tituló su cráneo, como si estuviera confundido. No te hagas el tonto conmigo. Ella espetó. Te escuché hablar cuando invoqué tu cuerpo, así que no trates de quedarte en silencio. Continuó mirándola en silencio. Entrecerró los ojos, se inclinó hacia adelante y lo recogió por la capa, manteniéndolo a la altura de los ojos. Bien. Ella preguntó. No me ignores, habla. Ella sacudió a la pequeña criatura en su agarre. La capa con la que trabajaba se agitó, al igual que sus pequeños brazos y piernas. Pero no reaccionó más que eso, la criatura simplemente continuó mirándola en silencio. Dejó de sacudirlo y no mostró ninguna reacción por haber sido sacudido. Bien, entrecerró los ojos. Si no quieres hablar, entonces no puedes quejarte cuando te mencione algo que no te gusta. Su amenaza, bastante inofensiva, se encontró con el silencio como con todo lo demás. Contuvo un suspiro molesto, miró a la criatura en sus manos. ¿Qué eres de todos modos? Volteó a verla de lado girándola de un lado a otro. Normalmente habría sido un poco cautelosa al jugar con una criatura tan pequeña, pero era su familiar, así que tenía que ser poderoso. Había vuelto a la vida, por lo que tenía que ser más resistente de lo que parecía. Pensé que eras un insecto al principio, murmuró girándolo por completo para mirarlo desde atrás.
No había nada en la parte posterior de su cabeza, era solo un cráneo blanco y liso y la capa parecida a un zarcillo que llevaba. Lo volteó hasta que vio su cara una vez más, pero además de tu cabeza, no tienes nada parecido a un bicho. Lo acercó a ella, y uno de sus dedos se metió en su cuenca. Entonces, ¿qué eres? Su dedo desapareció dentro del zócalo. Una criatura nacida de Dios y del vacío. Sus manos retrocedieron, sacando su dedo mientras un escalofrío recorría su columna. Su agarre se soltó y cayó al suelo. Sus ojos se abrieron como platos mientras lo señalaba. Ahí, hablaste. Negó con la cabeza y luego la inclinó hacia arriba para mirarla. Un gruñido creció en su rostro. Bien, sea así. Se puso de pie, tirando de la silla con ella para poder sentarse frente a su espejo de tocador. Si me vas a ignorar, entonces voy a hacer lo mismo. Hubo un crujido de ruido cuando se centró en sí misma, en lugar de la irritante criatura que había convocado. Después de un tiempo, Louise se encontró mirando un pergamino de papel con una pluma en la mano, pensando en comenzar a escribir una carta a su familia. Después de todo, había convocado a un familiar y también había demostrado ser una maga con su pequeño truco. Así que tal vez mamá estaría orgullosa de ella ahora. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando notó a su familiar a su lado. La pequeña cosa estaba mirando el papel en su tocador. Ella lo ignoró, manteniéndose fiel a su alcanzó el trozo de papel, e inmediatamente su mano se movió bruscamente hacia él. Oye, no. Su mano agarró su brazo. ¿Qué crees que estás haciendo? Mapa. El escalofrío volvió, su agarre en su brazo fue liberado. Ella lo miró, su corazón martillando en su pecho. ¿Puedes hablar? Entonces ¿por qué insistes en no decirme nada cuando te lo pido? Silencio. Gruñó, sus ojos se dirigieron al trozo de papel y una idea apareció en su cabeza. Ella le tendió la hoja de papel enfrente de ella. ¿Puedes escribir? Finalmente le dio un asentimiento. Progreso. Sonriendo, le dio el pergamino de papel, y luego le dio una pluma. Aquí, escribe algo para mi familiar. La miró, y antes de que pudiera darle un tintero, comenzó a garabatear en el papel que tenía en la mano. Un momento después se detuvo. ¿Necesitas algo para escribir? Su declaración fue interrumpida cuando reveló lo que había escrito. Era un mapa, uno rudimentario que mostraba cómo llegar desde el patio donde había sido convocado hasta su habitación. Una parte de ella se sentía eufórica, podía comunicarse con él incluso si se negaba a hablarle. Otra parte de ella, sin embargo, notó algo más. Tomando el pedazo de papel de su mano, miró hacia donde estaba el gran círculo que se suponía que era el patio. Un suspiro de frustración escapó de sus labios cuando no pudo entender el galimatías en él. Por supuesto que no podrías escribir mi idioma, murmuró. Probablemente fue una suerte que pudieras hablarlo o entenderlo. Le devolvió el mapa a su familiar, lo tomó y lo sostuvo a un lado. A pesar de eso, ella sonrió. Bueno, al menos sé que puedo entenderte. La sonrisa se convirtió en una mueca. Me gustaría ver las miradas en los rostros de todos mañana cuando les muestre cuánto me uní a ustedes en solo un día. Inclinó su cabeza. Silencioso como siempre, ¿eh? Su sonrisa se desvaneció mientras suspiraba. Ella lo miró. Bueno, todavía necesitas un nombre, y no tengo ganas de inventar algo único ya que no quieres ayudar. Se tocó la barbilla mientras lo miraba y se encogió de hombros. Supongo que te llamaré Book. Extendió la mano y suavemente le dio unas palmaditas en la parte superior de la cabeza. Book, ese es tu nombre ahora familiar. Book asintió con la cabeza. Bien. Se levantó de su silla y se preparó para ir a la cama. Mientras yacía en su cama, lo miró, todavía mirándola. Descansa, familiar, tenemos clase mañana. Volvió a la pila de heno y se sentó en ella. Buenas noches, Book. Cuando apagó la luz de la vela, cerró los ojos. Y débilmente podía oír el rasguño de la pluma sobre el papel. En lo profundo de las bóvedas mágicas de la escuela, un objeto singular parece moverse repentinamente por su cuenta. Era una calavera, con dos cuernos creciendo en el lado derecho mientras que el lado izquierdo estaba abierto. Uno de los cuernos era más grande que el otro, y con la falta de uno, el lado izquierdo se había caído hacía mucho tiempo. Un pulso de negro llenó el cráneo por un momento, los zarcillos que crecieron desde el fondo revolotearon hacia arriba.
Pero luego, tan repentino como lo hizo, se quedó quieto de nuevo y el negro que llenaba el cráneo se desvaneció. Fin capítulo 2. Espero que les haya gustado la historia y si es así vayan a apoyar al creador original el cual estará en el comentario fijado. Con eso dicho nos vemos en otro video. Hasta la próxima.